Muy buenas pichurrinas y pichurrinas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues vamos a empezar con esta fragancia árabe de... Es que no sé, me da mucha gracia yo haciendo estas cosas. Bueno, a ver, tenemos de Triumphant Saphir de la firma Emir. Tengo también la caja aquí. Todo. La información que voy a dar con respecto a las notas están en la página web oficial de ellos, así que no hay ningún tipo de problema. Voy a leerlo tal cual viene el nombre, que es de Triumphant Saphir de la firma Emir. Estamos hablando de 100 mililitros que a mí en lo personal me han costado, a ver si me acuerdo, 30 euros. Es un poco más barata, lo que pasa que te imputan 5 euros más de gastos de envío. Viene de no sé dónde. Viene de aquí, viene por vía terrestre, con lo cual no utilizan aviones ni nada y son 5 euros más pues por los gastos de envío, pero no es ninguna historieta rara. El caso, ya lo veréis que cuando veáis a la página web oficial. Que yo no me llevo aquí nada, que esto está pagado con la pastuqui del Orgas. Bueno, vamos a estar viendo que la caja es una caja de color azul, adentro en consideraciones. La caja es una caja, ya estáis viendo, pues eso, azul, que en los laterales es negra, con lleva aquí pues un tramado, y en el interior la caja no lleva absolutamente nada con respecto a ningún troquelado especial ni historias. La botella es una declaración de intenciones, ya sabéis que esto se parece muchísimo, más de la cuenta, a las Boadicea e Victorious. No se puede negar lo máximo. Es súper chula la botella, tengo que decirlo. Esto que está aquí en medio, pues parece una chapita. El tapón es metálico. Si no es metálico, será un Zamac con efecto metálico. Pero la prueba del diente indica que es latón. Bueno, vaporización. La vaporización va muy bien. No es que sea un sobresaliente, ni muchísimo menos, ya quisiera yo, pero no. Lo que interesa es lo de dentro. Vale, con respecto a lo de dentro, no se puede negar la máxima. Y yo, que soy pobre y que precisamente uno de los perfumes favoritos de mi hermano, es que es mi perfume favorito, es el Boadicea de Victorious, el Blue Saphir, dije, pues yo no me voy a gastar 600 euros, o 700, u 800, o lo que cueste en promoción, dependiendo de según cómo se pille. No, voy a coger y el Orgaz va a pillarse lo que es la Saphir, pero de Emir. Y entonces yo me he probado la Saphir de Emir. ¿Hay diferencias? Sí, las hay. ¿Son muchas? No, no son tantas. No son tantas. Funciona súper bien. Me va a dar pena echármela, es que me gusta. O sea, es que me voy a ir a la ducha. Pero bueno, para que lo veáis, como veáis, es que me da pena porque digo, voy a malgastarla. Es verdad. Es que cuando algo me gusta, procuro que me dure lo máximo posible. Y la tengo aquí en el estudio y me la voy a llevar a mi casa para echármelo todos los días. Así tal cual suena. En el momento que esté hecho el vídeo, esta se va para mi casa, para echármela todos los días. Venga, vamos. Creo que igual se puede hacerle el relevo perfectamente a la Givenchy Gentleman clásica. Así que, ojito, cuidado con lo que está diciendo el Orgaz, que cuando el Orgaz dice algo, bueno, mientras por lo menos, o de momento, sigan fabricándola. Quiero decir con esto, poniendo las cosas en contexto, sí que se parece y ahora voy a hacer una comparativa con respecto, de todas formas tenéis el vídeo hecho, pero voy a hacer una comparativa así un poco sobre la marcha. Vamos con las notas, salida, corazón y fondo, declaradas en la página web oficial de Emir. Limón, bergamota y hojas verdes junto con especias en la salida. Frutas, pachuli y jazmín de agua de la India en el corazón. Madera de cedro, cuero, sándalo, almizcles, musgo y vainilla en el fondo. Bueno, vamos a empezar. La salida es súper chispeante, pero tiene un montón de carácter. Y exactamente igual que la Blue Saphir de Boadicea e Victorious. Las diferencias básicas están en el desempeño de cómo va moviéndose tanto la una como la otra. La he estado probando y yo a mi hermanico le he dicho, mira nene, va de esta manera y de la otra. ¿Con cuál me quedo? Me quedo en principio con esta. ¿Por qué? Pues porque Boadicea y Victorious es mucho más resinosa. Dura... No es que dure más, es que lo gracioso de todo esto es que mientras que esta Saphir va evolucionando de una forma delicada, pareciéndose un montonazo, a la Blue Saphir tiene
un carácter y una impronta en el inicio marcado mucho por las resinas. No es como si fuese más masculina y esta ligeramente más delicada. Pero ¿qué pasa con ella? Y es que es lo chulo que tienen las dos. Llegan a un punto de encuentro. Allá donde las resinas en un principio aparecen muy potentes dentro de lo que es Blue Saphir de Boadicea Victorious, en esta de aquí no pasa eso. Se mantiene de una forma fresca y contundente, porque ya va cogiendo la prestancia de efectivamente resinicas junto con la madera y las notas florales del corazón, pero llegan al punto de encuentro en el cual las dos se igualan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ambas dos duran prácticamente lo mismo, superan las 10 horas. Superan las 10 horas. Boadicea Victorious vamos a darle un poquito más de rango porque sí que está mucho más subida en ese tono resinoso que fija un montón. Sin embargo, esta no tiene ese poderío resinoso, pero le aguanta el tipo perfectamente a Boadicea. Y vuelvo a repetir, creo que aproximadamente, y por no exagerar mucho, es en la segunda hora donde se produce el encuentro y van las dos a la par, oliendo prácticamente igual. O sea, es que es muy bestia, porque hasta la fecha sí que he encontrado clones, pero luego decía, no son tan clones, se parecen un poco, pero hay diferencia. Pero es que aquí no hay tanta diferencia más allá de la segunda hora, porque luego después es que estaba yo flipando, porque la llevaba puesta. Es que me acuerdo perfectamente, llevo ya unos días que la he probado, las dos juntas me refiero, y llevaba a la derecha... llevaba Saphir de Emir y a la izquierda me puse Boadicea y yo decía, porque sé dónde me la he echado, porque si no, y olía la otra mano, porque si no de verdad es que no sé cuál de las dos llevo en la mano, pero sí que es cierto que la salida es marcadamente diferente, pero después hacen así, ¡pum! Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Pepe Luis, pues el Pepe Luis se ha despistado y se han unido. Y es que prácticamente iguales, prácticamente iguales. Hay matices que son distintos, pero ya tienes que afinar mucho la nariz para decir, no son iguales, o ya buscarle la vueltecita para autoconvencerte de que no son tan parecidas, que lo son. Bueno, esta es la parecida a Boadicea Victorious, vale, ya digo, 30-35 euros. Y luego está la otra que cuesta, pues dependiendo de la oferta, hay páginas que la venden a 600 euros, que me da un poco de miedo porque yo sé realmente que es una fragancia que cuesta cerca de 800, está en 700 y pico, y vérmela 100 euros más barata me pone bastante nervioso dependiendo de qué páginas web. Estoy hablando de Boadicea. Pero esta no me da ningún tipo de peligro, ni de miedo, ni de nada. En cuanto a la salida, ya lo he dicho, la salida es chispeante, es fresquita, pero con densidad. La evolución la va haciendo hacia las flores que se sienten desde el principio y después lo que vamos a ir teniendo va a ser ese tono que estaría hasta incluso por decir que no viene declarado, porque venir no viene declarado, pero sí que declaran que lleva la madera de cedro, pero creo que lleva cierto tono, no sé si de oud o de un determinado tipo de incienso que hace que la fragancia tire más todavía, si cabe, a lo que son las resinas, un LMI, lleva algo no declarado que hace que se parezca muchísimo más a Boadicea Victorious. No está declarado, pero además es que sale. Ese tono semiseudo ahumado resinoso es lo que hace equipararse a Boadicea Victorious. El jazmín es espectacular. Es un jazmín... Esta fragancia es unisex, yo la entiendo unisex, una chica se la puede poner, que tiende más desde mi punto de vista a lo masculino, sí, pero una chica la va a disfrutar mucho y además una chica por la noche la va a vestir que te mueres, que te mueres. En cuanto al hombre, tengo que deciros que la encuentro súper juvenil también, me da igual si se tienen 15 años como si se tienen 80 o 90 o 2000 años, me da igual, si eres Matusalén pues ya ni te cuento, pero te la puedes echar sin ningún tipo de complejo, que no pasa absolutamente nada. Es muy gustosa, se parece que te mueres, así que con eso os lo digo todo. Vamos a tener 2 metros de estela y 2 metros de proyección durante aproximadamente 2 horas, porque esto zumba castaña y cuando entráis a un sitio se nota que lleváis, iba a decir Boadicea, se nota que lleváis Saphir,
de Emir. Vamos a dejarlo ahí. Si no tenemos en cuenta la salida, que es un poco distinta. Un pelín distinta, lo vais a ver, ¿eh? Si conocéis las dos fragancias, os vais a quedar ojipláticos. Porque vais a decir, la salida no es tan igual. Sí, no es tan igual la salida. Ok, admito Pulpo como animal de compañía porque además es así. Pero cuando pasa el tiempo y estás... Ay, ¿en dónde me he echado qué? ¿En dónde me he echado qué? Qué bien hecho está eso. Está muy bien hecho. Juegan al despiste. Es súper gustosa, de verdad. Puede ser una fragancia del día a día. Precisamente por eso, porque como tiene esa sutileza al ser atomizada, no se te vuelve cargante. Tampoco es la típica fragancia que, a pesar, yo la puedo considerar una semi-pseudo Beast Mode, ¿eh? Semi-pseudo Beast Mode. Tú te olvidas de que la llevas puesta, pero la sigues vistiendo. Y halagos con esta Saphir de Emir así. Pero así de que la gente se te queda... ¡Ay, Dios mío! Y hay gente que os va a preguntar y va a decir, ¿qué llevas puesto? Y tú vas a decir, To Fantasma, Bodicea Victorious. ¡No! Lleváis Saphir de Emir. Hombre, ¿qué Bodicea ni qué leche? Saphir de Emir, la botella se parece mucho. Es un cante. Muy bien, muy buen trabajo, ¿eh? La botella está chulísima, muy bonita. Vale, vamos a ver. En cuanto a lo que es el tema de la fase media, con ese jazmín espectacular, con esas... Además es que es cierto, se notan trazas afrutadas. Y ahora mismo ya, en el tiempo que lo llevo puesto, es como si ya quisiese emerger ese tono medio ahumado que tiene la fragancia, que puede incluso recordar un poco a madera de agar o de oud, ya más tirando a oud, ¿eh? Por eso digo que lleva como una especie de algo ahumado resinoso que no sé, y no está declarado, pero es que no sé por dónde tira, ¿eh? No sé hacia dónde tirar. A mí me tira más como a un incienso, a un elemí ahumado, a una resina de elemí ahumado. Es algo así, ¿eh? De verdad, lo digo en serio. Si tenéis la posibilidad de probarla, es que sube en ahumado muy delicado, ¿eh? No es algo hiper mega potente. Pero tienes ahí un toque oriental muy chulo, que es ahí cuando ya empiezas a decir, uy, esto parece que se va igualando, hasta que al final se empareja. Porque se empareja. Y luego en las notas de fondo, ya os digo yo, grandes clásicos dentro de la formulación, que queda muy guapo, de verdad. Creo hasta incluso que voy a mirar la formulación, si no está en árabe, en la caja. Permitidme, voy a echarle un vistacico, la tengo aquí, y porque quiero ver si lleva también rosa, que efectivamente entiendo que debe de llevarlo. Me gustaría pensar que lo lleva porque me da cierto toque a rosa, pero no estaría seguro al 100%. Así que sí, correcto, lleva rosa. Lleva tono de rosa. Sí. Viene muy pequeña cantidad, muy poquita cantidad. Viene justo al final del INCI declarado, que es además extenso. Y la verdad es que viene justo al final. Es la última nota, el geraniol rosa verde. Ahí puesta y declarada. También lleva cositas verdes. Lleva aldehídos para hacer esa expansión y que te haga apertura a la fragancia. Porque además viene declarado también el aldehído, ¿eh? Viene declarado pero abiertamente, no se han escondido. El INCI está muy bien porque deja muy claro qué es lo que lleva. Y yo lo agradezco. No es un INCI al 100%, pero es bastante extenso, ¿eh? No se han escondido a la hora de hacerlo y estas cosas son las que yo agradezco porque se detecta cierta transparencia a la hora de ejecutar un perfume. De esto que te pongan siempre lo mismo, como hacen las generalistas, la perfumería pop, el geraniol, el lilanol, el limonene y poquito más, el alfa isometilionore y ya está, ya salir zumbando, que es lo que me obliga la ley y punto, no te digo nada más. Aquí por lo menos viene un montonazo de formulación y de verdad que agradecido. Vais a disfrutarla como auténticos enanos, de verdad, espectacular. Vais a sentir perfectamente el cuero, ¿eh? El cuero se siente y es una fragancia que por eso me gusta para todos los días también, porque está ligeramente endulzada sin llegar a empalagar ni a empachar. De hecho, ponen que la inspiración de esta, porque lo dicen abiertamente, es Blue Sapphire Bodicea Victorious. No se esconden. Creo que
puede ser una inspiración, pero llega a un punto en donde esto es lo que es y no es tan inspiración. Inspiración es en los principios, pero cuando llegamos a los medios y a los finales, tú ya estás llevando un Boadicea y te ahorras una pasta brutal. Almizcles muy chulos, de verdad que es una fragancia que está muy bien hecha, es muy disfrutona, me gusta para las BBCs, me gusta para los novios, para las novias, me gusta para todo el mundo, qué cosa más guapa. También tengo que decirlo, es que yo soy fan de Boadicea Victorious de la Blue Sapphire, es porque no me la puedo permitir. Sería la fragancia firma del Orgaz para usar todos los puñeteros días. Lo que pasa que no puede ser, evidentemente. Uno es pobre y tenemos esta. Buenísima. Y el cuero es animálico, ¿eh? No es esto de, ¡ay, tengo un cuero cremoso! ¡Ay, qué cremoso! Que a mí me gustan los cueros cremosos porque también sales de animalismos. Pero aquí tenemos un cuero animálico. Se siente... aquí a tope el cuero, se siente cuero de verdad y además está realzado por ese toque que digo yo que no sé lo que es realmente porque no está dicho, pero es un toque ahumado. Hay un toque ahumado en la fragancia. Os invito a que la probéis, de verdad, qué cosa más chula. Me hubiese gustado que, por ejemplo, en la parte de atrás también hubiesen puesto otra plaquita. Pero bueno, que me da igual. Con la placa de delante, con el barquito, está muy bien, con el velero. Yo tengo un barco de nombre extranjero. Arriba también con toda la decoración y todo esto. Y poquito más. A ver, haciendo así un repaso por encima. La estela, la proyección está dicha, la duración, que dura todo el día entero, sin necesidad de reaplicar. El comportamiento con calor es buenísimo, buenísimo, porque sí que la sentís, porque es una fragancia, digo, está todo el tiempo y se siente, pero no se pone pesada, ¿vale? Es más, como lleva precisamente ese tono de aldehídos con esa expansión, te invita a estar... ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Por cierto, cuando entréis tendréis que regular, si tenéis entrevistas importantes y cosas de estas así, regular las atomizaciones, porque se queda en el ambiente mucho. Esta Sapphire deja impronta, se queda en el ambiente y no es cuestión de estar atosigando tampoco al personal. Es que se queda, ¿eh? Se queda y entiendo que a la mayor parte de la gente le puede gustar, pero puede haber también gente que no le guste para nada. Entonces tenemos que tener cuidadito con esto. Pero por lo demás, perfecto. ¿Alguna consideración más en cuanto a la aplicación? Yo creo que no. Tener en cuenta que me gusta para la primavera, el verano, otoño, el invierno, para mañanas, tardes, noches. La encuentro súper versátil. Va a haber gente que va a decir, oye, es que la encuentro demasiado potente para usar durante todo el día, me gusta más para ocasiones especiales y tal. Perfecto, no pasa nada. Pero a mí no se me encoge el ombligo a la hora de decir, la voy a usar todos los días y me da igual 8 que 80. Porque digo que no es pesada. No es pesada de que te empalaguen, ni que te empachen, ni que te mareen, ni que te nada. Las habitaciones donde lo atomicéis os vais a ir y cuando volváis después de trabajar o hasta si entráis al día siguiente vais a estar oliendo a esta de aquí. Por eso no me gusta atomizarla. Ya es el último vídeo que voy a grabar porque no quiero atomizarla porque sí. O sea, me refiero, es el último vídeo porque si tuviera que grabar otro no voy a poder hacerlo porque esto está oliendo ya a esta Sapphire. Iba a decir Boadicea, huele a esta Sapphire que te mueres y no ibas a ver ni lo que estoy oliendo. Lo digo para que lo tengáis presente, ¿de acuerdo? ¡Ay, qué amor! De verdad, lo que me ahorro yo en pastizales con esto. Pichurrines, pichurrinas, que sé que ha habido gente que no le ha gustado este vídeo. Lo siento, ya sabéis, dislike, comentario insultando y ¡pal pozo! Y luego, por supuesto, como hay gente que sé que os ha encantado, pues muchos likes, mucha distribución, muchos comentarios, muchos super thanks de 200 euros por cabeza y ya me podré jubilar y todo. No, no me voy a jubilar en la vida, yo me veo aquí toda mi vida apencando en YouTube. Ahí viejecico, pichurrines, pichurrinas. Nos vemos enseguida, cariñetes. Auf Wiedersehen, mein Herr.